Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otro programa más de Dios habla a su pueblo. Como siempre es un gusto poder estar por este medio transmitiendo la palabra del Señor y comunicándonos con ustedes. Siempre vamos a estar pendientes del Facebook para que ustedes comenten y nos transmitan lo que les parece la palabra que este día el Señor nos ha dado para compartirla con ustedes. Que el Señor les bendiga, hermanos. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Hemos disfrutado esta palabra y sabemos que ustedes también la van a disfrutar. Amén. Amén, que el Señor me bendiga, hermano. Que el Señor les bendiga. Uy, 1, 2, 1, 2. el Señor me les bendiga, hermanos. No, otra vez. Ahí. El Señor les bendiga, hermanos. Disculpen, tenemos fallas técnicas. Pero sean bienvenidos a su programa. Esperamos que sea de mucha bendición para ustedes. Amén. En esta tarde el Señor nos regaló una palabra muy bonita. A mí me encanta, es la parábola del sembrador. Y como título para esta pequeña enseñanza le hemos puesto: por sus frutos los conoceréis. Vamos a leer en Mateo capítulo 13. Siempre le recomendamos que tengan su Biblia a la mano para que lean con nosotros. No es lo mismo solo escucharla, es bonito también cuando vamos versículo por versículo la palabra. Mateo 13. Vamos a leer del versículo 18 al 23 y dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mire qué precioso. Usted puede leer la parábola sin la interpretación que le da el Señor. Pero me gusta que los discípulos le decían que cuando el Señor iba hacia, ya se alejaba de la multitud, venían los discípulos y le decían: Señor, no entendimos la parábola, nosotros estamos iguales. Pero al Señor le gusta que nos acerquemos y que le digamos: Señor, no entendemos. Porque si ustedes se fijan en todos los caminos en lo que se sembró la palabra del Señor, todos escuchaban, pero solamente el que le entendió fue el que pudo dar frutos, y de eso vamos a estar hablando en esta tarde, de las diferentes situaciones en las que muchas veces se encuentra nuestro corazón. Vemos que la parábola habla del sembrador, que es el que nos predica la palabra, de la semilla, que es la palabra del Señor, y de la tierra, que está haciendo una alusión a lo que es nuestro corazón. Y el Señor quiere que esta tarde reflexionemos cómo está nuestro corazón, si está como dice el Señor, porque da 4, que uno es junto al camino, en pedregales, y la buena tierra. Nosotros de cuáles somos, y eso es lo que el Señor quiere, que en esta tarde nosotros descubramos qué clase de corazón tenemos, qué tierra somos, si somos la fértil o no estamos dando frutos. Amén, hermanos. Como les decía el hermano Chil, al Señor le preocupaba cuando los 12 se acercaban a él y le decían que qué quería decir. Entonces decía él: si no entendieron ustedes, ¿cómo me van a entender los demás? Y a veces nosotros queremos que las personas entiendan como nosotros entendemos las cosas, y no es así. En los cristianos cada quien entiende como Dios permite que entendamos las situaciones que estamos viviendo nosotros. Y para hablarles de frutos, pues el que llega a los pies de Cristo y da frutos, se nota en ese cambio verdadero que Dios le da a cada persona. Unos cambian rapidito, a otros les cuesta, son lentitos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender a cada uno de los hijos del Señor y entender el fruto de cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a dar los frutos? Según nosotros estemos caminando en el Señor, según nosotros estemos leyendo la palabra, según nosotros tengamos la comunión con nuestro Señor Jesucristo, así vamos a ir notando nosotros los cambios y los frutos que vamos a ir dando. Así es, hermanos. Esta reflexión, la verdad, también es para el que predica, para el que lleva la palabra, como para el que la va a recibir, porque todo lo que va a ser de bendición va a encontrar obstáculos. Usted va a encontrar muchos obstáculos también cuando va a transmitir esa palabra, cuando va a ser de bendición o va a servir para formar algún corazón, alguna vida.
Entonces, también eso quiere el Señor que nosotros entendamos en esta tarde, cuando nos toque, porque somos llamados a llevar esa palabra, a hacer ese rol de sembrador. Y cuando nos topemos con estos diferentes tipos de corazones, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer también, verdad? Pero es necesario que nosotros entendamos esta palabra primeramente, que nos hable a nosotros para poder transmitirla. Y lo mejor es transmitir esa palabra con nuestro ejemplo, que es quizás va a ser mejor recibida esa palabra. Pero en el transcurso del programa vamos a irles mencionando, ¿verdad?, cada uno de estos puntos para que nos quede mucho más claro. Amén. Amén. Y miren, me llamaba la atención en esta parte donde el Señor dice de que el que cayó junto al camino, viene el malo, viene el enemigo, viene Satanás y lo arrebata de lo que fue sembrado en su corazón. Como nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que el diablo nos robe la palabra, porque nos dice acá que es cuando nosotros no la entendemos. Y en Oseas 4:6 dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hay otra versión que dice que por falta de entendimiento. Es necesario que nosotros entendamos la palabra del Señor, porque si no la entendemos, no la podemos poner por obra. No podemos hacer algo que desconocemos o que no sabemos cómo se hace ni por qué se hace. Es muy importante, y saben que a veces nosotros pasamos años en la iglesia y no entendemos lo que significa ser cristiano, y rebotamos una vez y rebotamos otra vez, así como decía que el corito, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Nos estamos dando con lo mismo y lo mismo porque no entendemos lo que Dios nos está diciendo. Últimamente el Señor nos ha estado hablando de la nueva criatura, de dejar el viejo hombre. El Señor nos habla de que hay una manera nueva de vivir, que ya nos despojemos de la mala manera de vivir, de las malas mañas que tenemos como seres humanos, sino que Dios nos dice, ya es hora de que ustedes empiecen a entender que hay un carácter como cristianos que tenemos que nosotros poner por obra. El Señor nos dice, entiéndame, y me gusta que en Jeremías 9:24 dice, mas alábese en esto. Bueno, le voy a leer desde el 23, dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme. El Señor quiere que no solamente escuchemos la palabra y bueno, de hecho a veces dice, viene la predicación y nos dice, busquen la paz y síganla. Y cuando nosotros salimos de la iglesia, ¿saben cuándo nos roba esta palabra? El diablo. Salimos de la iglesia y empezamos a pelear con los hijos, con el esposo, con la hermana, el hermano. Entonces la palabra no la entendí, porque la palabra me habló que yo tenía que tener paz y buscarla y seguirla, y eso significa que no le iba a dar cabida al diablo que viniera y me quitara la paz. Y uno dice, te reprendo, Satanás, me venís a quitar la paz que yo yendo al culto y vos venís y ya todo, de nada sirvió que fuera el culto. Pues ahí es cuando el enemigo nos roba esa paz, nos roba la predicación, nos roba la palabra que acabamos. Rápido a veces, sí, ¿verdad? La acabamos de escuchar y ya estamos peleando. Sí, y eso es lo que Dios quiere que entendamos. Cuando el diablo nos roba esa palabra, entonces por un oído nos entró y por el otro nos salió. Y por eso vemos que a veces pasamos 5 años, 10 años en la iglesia y no se ve un cambio en nosotros porque no entendemos. El Señor nos dice, amen aún a sus enemigos, y con el hermano estamos peleando, con la hermana estamos peleando y estamos haciendo un lío con todo lo que el Señor nos está diciendo. Y el diablo bien fácil nos roba todo lo que Dios quiere poner en nuestro corazón porque tenemos duro, no queremos entender la voluntad de Él. Así es. Cuando nosotros iniciamos en los caminos del Señor, el inicio de esta parábola es para nosotros. Rapidito el enemigo nos roba la bendición, pero según nosotros vamos creciendo, vamos viendo estas etapas que está nuestro Señor Jesucristo dándonos a conocer en la parábola. Entonces quiere decir que al finalizar la parábola, ¿qué vamos a hacer nosotros ya? Ya no vamos a ser aquellas personas que viene el enemigo, ¿verdad? Y nos arrebata la bendición, o ya no vamos a hacer ya no vamos a tener aquella fe temprana que nosotros decimos a los hermanos, es este fogón de tusa, que dice hagamos esto, hagamos lo otro, hagamos aquello, y al venir a ver cuando nosotros estamos trabajando, los verdaderos hijos del Señor, que estamos trabajando al servicio de Él, y vemos que el hermano, ¿a dónde está? El hermano desapareció porque fue débil, porque como estaba iniciando
su vida cristiana no tenía fundamento, vino y tuvo un problema y se fue. Entonces, vean bien ustedes, nosotros tenemos que afirmarnos en el cristianismo y tenemos que ser, no le vamos a decir que nosotros llegamos ya a plenitud, ¿verdad? Ya terminando la parábola como esa buena tierra. No, todos iniciamos poco a poco en los caminos del Señor y el Señor nos va dando esa sabiduría, ese entendimiento, ese gozo, pero porque nosotros estamos perseverando en los caminos del Señor, porque no nos apartamos, porque estamos ahí, porque estamos enamorados del Señor, porque estamos agradecidos con Él, es que nosotros nos hemos quedado. Entonces el Señor quiere ver que nosotros estemos dando frutos dignos de arrepentimiento, hermanos. Entonces, si o a veces tiene usted cambios de mentira, pero el Señor le conoce su corazón. Usted nos puede engañar a nosotros y decir, qué bonita la hermana, cómo se ve, qué cristiana, qué pura, qué hombre. Y se los digo yo con convicción porque a mí ya me han engañado. Yo he dicho, ay, el hermano trae, el hermano tiene, la hermana esto, la hermana aquello. Y de repente vemos que el hermano, por un problema, por una situación, por un pecado, se alejó de la iglesia y no está ya más sirviéndole al Señor. ¿Y qué dice esa hermana, ese hermano? Es que las personas de esa iglesia, es que las personas no son, para ser cristianos como ellos, no, mejor me aparto. No, entonces debemos de crecer nosotros porque el cristianismo y la salvación es personal. Amén. Así es. Y fíjense que aquí juega un papel muy importante nuestro corazón. La verdad es que si nuestro corazón está endurecido, difícilmente esa palabra va a entrar. Ni siquiera probablemente escuchamos la palabra porque vamos a la iglesia de repente, pero esa palabra no encuentra un lugar en nuestro corazón para hacer algún tipo de cambio transformador. Solamente lo escuchamos, pero es porque nuestro corazón está endurecido. Y es ahí donde se ve que quizás la mayoría de gente llegamos a los pies de Cristo porque nos pasó algún tipo de problemas o algo, es porque llegamos con un corazón sensible, porque tal vez hemos tenido alguna dificultad y en un corazón sensible es más fácil que la palabra pueda llegar. Amén. Y ahí puede entrar, por lo menos entrar, ¿verdad? Nuestro corazón, aunque no eche raíces, pero entra, y ese es el primer paso, como decía mi hermana Magdalena. Amén. Todos pasamos por esas etapas quizás y en un momento no recibíamos la palabra. Yo recuerdo que antes, cuando yo empecé en los caminos del Señor, yo iba a la iglesia y yo oía la palabra, pero solo por como ir al cine, digamos. No hacía ningún tipo de cambio en mi vida la palabra, pero es porque mi corazón no estaba sensible a la voz del Señor. Pero ese cambio lo va a hacer el Señor, y eso es lo que tenemos que entender a veces cuando nosotros nos toca llevar esa palabra y nos encontramos con un tipo de corazón así, que es duro, que no reciben. No, y hay unos que dicen que no necesitan ir a la iglesia, porque son santos, todos lo hacen bien. Así es, y porque dicen que toda la palabra está en internet y hay mucha facilidad y no necesitan congregarse, dicen eso, porque los pastores son mentirosos, porque los hermanos son hipócritas, por muchas cosas. Pero tenemos que entender que ese crecimiento lo va a dar el Señor, ese cambio. Amén. Lo va a hacer el Señor. Nosotros tenemos que hacer nuestra labor y no cansarnos, y es aquí quizás donde juega un papel muy importante la oración de intercesión. Sí. Yo pongo mucho este ejemplo de hermana hoy porque ella oró mucho por sus hijos, que hay una presente, que vemos ese fruto, ¿verdad? Que dio esa oración, porque probablemente al principio tú no querías ir a la iglesia, o si la escuchabas no hacía ese cambio el Señor, pero esa oración de intercesión fue muy valiosa y ahora estamos viendo esos frutos, ¿verdad? Pero este crecimiento simplemente o totalmente lo ha dado el Señor, no es nosotros que tenemos que hacer, nosotros hacer nuestra parte y ya lo imposible lo hace el Señor definitivamente. Amén, y eso es así. Si ustedes me hubieran conocido en mis tiempos mozos, era otra Xóchitl completamente, nada menos una compañera. Saludos, Cristina, porque ella ve el programa, hace poco lo publicó en su muro y dice los cambios que hace el Señor, porque ella me conoció cuando yo era parrandera. Me encantaba salir a fregar con mis amigos, y ahora verme predicando la palabra es un cambio radical. Pero como dice mi hermana Cori, pasamos todos porque en algún momento todos tuvimos el corazón endurecido y no escuchábamos la palabra del Señor. Pero el Señor ahora quiere que reflexionemos y que dispongamos nuestro corazón contrito, humillado delante de Dios para recibir y para empezar a dar frutos a aquellos que todavía no lo están dando, y vamos a llegar ahí. Y ahora vamos con el segundo,
que dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Fíjense de que me identificaba mucho con este tipo de corazón, porque en algún momento yo estuve en esa situación de que yo quería hacer las cosas bien para el Señor y quería servirle, pero cuando vino la prueba, cuando vino la adversidad, cuando vino ese momento en que la aflicción por causa de yo quererle servir al Señor, porque créanme que cuando uno dispone su corazón a servirle a Dios, no la va a ver fácil. El enemigo va a querer hacer que nosotros tropecemos, él va a querer meternos zancadilla a como dé lugar, y en mi caso hubo un tiempo que lo logró. A mí me vino una prueba muy fuerte de infidelidad por parte del papá de mi hijo, y yo no, en vez de estimentarme, en vez de que mi consuelo, que mi fortaleza fuera el Señor, yo decidí mejor irme al mundo, porque sentí que era muy fuerte la prueba y me hizo caer, me hizo sentirme que de nada servía estar en la iglesia, que yo había querido servirle al Señor y yo había querido agradarle a Dios, y que había ganado solamente sufrimiento, solamente un dolor tan grande, porque o cualquiera, hombre o mujer que ha padecido una infidelidad sabe lo fuerte que es ese problema. Y yo que dije, mejor ya no quiero nada con el Señor, como que el Señor era el que me había sido infiel, si el fulanito fue el sinvergüenza, el Señor no, el Señor estaba conmigo y mi decisión tenía que haber sido diferente, y las consecuencias de no permanecer en Dios las pagamos, hermano, porque si yo me hubiese sometido y yo le hubiera dicho, Señor, yo voy a buscar consuelo en ti, yo voy a buscar refugio en ti, otra historia hubiese pasado, hubiese sucedido. Yo en este momento ya el Señor me tendría de diferente manera, y volví a los caminos del Señor a iniciar de nuevo, hermano. Cuando ya el Señor hizo la obra en mí y me liberó de muchas cadenas, y el Señor fue bueno y me trajo nuevamente a sus caminos. Pero padecemos mientras andamos en el mundo. No, sí es cierto, uno piensa que le está pasando bien, pero realmente no le está pasando bien, y muchos no reconocen eso. Pero ahora el Señor quiere que nosotros reconozcamos que si estamos pasando una prueba, una adversidad, un dolor muy grande, no es en el mundo donde vamos a encontrar el consuelo, no es en el mundo donde vamos a encontrar la respuesta, es someternos al Señor, buscarlo en oración, escuchar palabra para que me fortalezca, porque la fe viene por el oír y por el oír palabra de Dios. Así es que tenemos que cambiar esa mala manera de decidir, porque el Señor no es el que nos ha hecho nada malo. Si usted está pasando una situación difícil, refúgiese en el Señor, porque el que le ha hecho daño, sea cual sea el daño que le haya hecho, va a pagar las consecuencias. Todos pagamos tanto lo bueno como lo malo. Amén, así es, y vea que a veces nosotros llegamos a los pies de Cristo, escuchamos la palabra con gozo, nos gusta, ¿verdad? Nos gusta el lugar, nos gusta la iglesia, nos gusta cómo nos reciben, nos gusta cómo predica nuestro pastor, nos gusta todo lo que se da en el lugar donde nosotros estamos recibiendo la palabra, pero viene los problemas que nosotros queremos dejar atrás, y estos son los que nos agobian, los que nos afligen, los que nos roban la bendición. Y nosotros cuando queremos hacer lo bueno, no lo hacemos. Y llega un tiempo en que nos alejamos del Señor nosotros. Por eso dice que el del predigal es el que oye la palabra y al momento la recibe y con gusto, ¿verdad? Él siente un gran gozo, pero no tiene raíz. Entonces usted debe de tener raíz, un buen fundamento donde usted esté, hermano. Porque posiblemente me esté viendo una persona que no es de Cofabán. Los de Cofabán ya saben que han echado raíz, los que están pendientes, los que están atentos, los que están en un mismo sentir con nosotros, aquel que necesita esta palabra, el alimento diario. ¿Usted cree que nosotros estamos acá sentadas porque nosotros queremos? No, porque el Señor nos dijo que teníamos que llevar palabra a cada uno de ustedes usando estos medios, y nos ponemos nerviosas, pero le decimos al Señor que si Él nos ha puesto es para el servicio de Él. ¿Y creerá usted si nosotros no tuviéramos raíces, qué hubiéramos dicho? No, no queremos, esto no es para nosotros. El venir a hablar de la palabra, no solo voy a venirme a sentar a hablar acá
como el periquito, no, a repetir, tengo que estudiar, tengo que tener esa convicción de lo que estoy hablando, pasar esos procesos. Entonces, quiere decir que esta persona le llegan las tribulaciones, las persecuciones y se aleja. Entonces, nosotros en este día, hermanos, si usted se ha ido de la iglesia, así como le estamos explicando ahorita esta fase de la palabra, ahora usted diga, yo quiero echar raíz, yo quiero conocer de Dios, quiero servirle, quiero alabarle, quiero honrarle, quiero glorificarle, donde usted esté, hermano, porque es para el Señor, no para el hombre, es para servicio del Señor por agradecimiento, como yo le decía anteriormente, y que usted esté con esa convicción de quererle servir al Señor. Sí, esa es una gran verdad. El echar raíces es una gran bendición para nosotros, para nuestra vida, porque va a venir lo que venga y nosotros nos vamos a mantener firmes. No así cuando pues somos, quizás aquí se puede hablar mucho de los que son llamada de tusa, ¿verdad? Sí. Que empiezan con un gran gozo, como decía mi hermana Magdalena, y porque están muy agradecidos con el Señor por algo que les hizo, por algún favor recibido, un milagro, y están con esa alegría y esa convicción de servirle al Señor y lo hacen de esa manera. En nuestra iglesia ahorita estamos en pausa, un ritmo de trabajo bastante fuerte. Amén. Que solo una persona que esté realmente convencida de que está sirviéndole al Señor lo iba a resistir, y muchos empezaron bien, pero ya cuando sintieron la carga de trabajo ya no lo dejaron, ¿verdad? Porque ya no pudieron seguir con eso, es porque realmente no tenían raíces, no tenían ese amor por la obra. Pero es importante que nosotros empecemos a ver cómo echar esas raíces, y eso lo vamos a hacer cuando pidamos ese amor por la obra, por la palabra del Señor, por su obra en sí. Y es importante que nosotros veamos que aquí juegan mucho también los problemas, que todos tenemos problemas, y ahorita se está viendo también muchos que no tenían raíces bien cimentadas, probablemente ya no van a llegar a la iglesia, ya no van a regresar, pero hay otros como ustedes que nos están viendo que sí, que tenían esas raíces bien fuertes, y es importante que nosotros no le echemos la culpa a que es que mire, tanto problema, tanta cosa me hicieron y yo soy la víctima y por eso yo me he debilitado en la fe, porque dice ahí en Santiago que cada uno es tentado y seducido por sus propias pasiones. Nadie nos pone, nos lleva, ¿cómo se dice?, obligado a pecar, sino que cada quien va porque lo quiere hacer. Uno decide. Uno decide cabal si lo va a hacer o no, pero esas cosas, quieras o no, le debilitan y pues salimos volando a veces de la iglesia, como decían mis hermanas, abandonamos el camino verdadero porque no soportamos esa presión. Y algo que juega un papel muy importante acá y es la confianza que usted debe tener en el Señor, porque dice ahí en Jeremías 17, en el versículo 7 y 8, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Estamos en un año de sequía ahorita, de pandemia, de problemas, de muchas cosas, y vamos a la mitad quizás, y esto va a seguir, y el Señor nos acaba de decir que siguen, los ayes siguen. Pero si estamos confiando en el Señor, vamos a echar esas raíces que dice aquí, que vamos a estar plantados y nuestra hoja siempre estará verde y no vamos a dejar de dar esos frutos que son los que quiere el Señor que siempre estemos dando, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todo, tenemos que seguir adelante confiando en nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Y saben que muchos cristianos, cuando empiezan las pruebas, se dan cuenta de que no por gusto dice que el que vamos a heredar el reino del Señor es para valientes. Yo creía que cuando ya empecé a servirle al Señor y le entregué mi vida a Dios, todo iba a ser color de rosa y que no iban a haber ataques y que no desconocía completamente de eso, pero cuando uno empieza a vivir el cristianismo de verdad, es cuando vienen las pruebas, vienen las aflicciones, vienen las persecuciones, que van a hablar de usted, que se va a meter en problemas, y uno dice, por persinarme me aruñé, y van a venir diferentes situaciones que para desmotivarnos, para que nos vayamos de la obra del Señor, de los caminos de Dios. Ese es el propósito de todas esas situaciones que pasamos, y porque dice, y tropezamos, tenemos el
el peligro de tropezar cuando vienen las pruebas, pero ahí es donde tenemos que tomarnos de la mano poderosa del Señor y tomarnos de esta palabra que dice en Santiago 1:2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El propósito del Señor con las pruebas, las dificultades, las angustias, lo que usted esté pasando, simple y sencillamente es que lo está moldeando, le está ayudando en su carácter. El Señor nunca va a hacer nada para dañarnos. Todo lo que permite que pasemos es con un propósito bueno, y esa es la confianza que tenemos que tener. No estar diciendo: es que Dios no me quiere, es que Dios a mí me castiga, es que Dios a mí no me oye. No esté diciendo eso, sino que ponga su confianza en el Señor, porque lo que está pasando usted lo necesita. Y eso es lo que tenemos que siempre decirle: Señor, si me estás castigando es porque lo necesito. Si me estás haciendo pasar esta prueba es porque lo necesito, porque el Señor lo que quiere es que vayamos creciendo espiritualmente, que no seamos como niños, que nos tenga que dar lechita todo el tiempo, sino que el Señor quiere que recibamos palabra ya, que empecemos a hacer las cosas como guerreros, no como niños. Un soldado no sale corriendo cuando viene el enemigo, sino que se pone en posición de guerra. Eso es lo que Dios quiere que aprendamos, no que a veces media cosa y salimos llorando que ya no queremos más. Y se lo digo porque yo lo he vivido, no crean que yo lo estoy diciendo porque a mí me gusta decirlo. No, hay momentos Amén. en que uno, hay momentos en que eso le gusta, que uno pasa esas situaciones y no crea que aquí me están haciendo burlas. Si es que se los digo para que oren por mí. Ya ven las persecuciones que uno tiene que sufrir. Pero vamos a pasar ahora al siguiente punto. Vamos el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Miren qué tremendo lo que el Señor nos dice: no damos frutos y nos ahogan la palabra que nosotros recibimos cuando le damos cabida al afán, cuando le damos cabida al amor al dinero. ¿Cuántos piensan? Mucha gente dice: si yo no trabajo, no como. Eso es mentira. Yo tengo años de no trabajar y es cuando más como. Estaba más delgada cuando trabajaba que ahora que no trabajo. ¿Y saben por qué? El Señor tiene cuidado. Y miren lo que dice en Mateo 6:31: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, que es lo que nos dice la palabra. No nos afanemos, hermano. No tiene trabajo, confía en Dios. No tiene comida, confía en Dios. A Dios le agrada, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted duda, si usted desconfía o solamente confía en lo que ve, porque nosotros sabemos que somos hijos de un rey, de un Dios todopoderoso, y usted pone su mirada en las cosas de esta tierra, créame que no vamos a salir adelante, no vamos a salir victoriosos. Pero si nuestra fe está puesta en Dios, Él se va a encargar de que nosotros tengamos todo lo que necesitamos. Él es el que tiene cuidado. Mire, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Cuando nosotros, en vez de estarnos quejando, en vez de estarnos conmiserando, mejor lea la palabra, mejor escuche una predicación, mejor póngase a orar, y ya va a ver cómo el Señor va a renovar su fuerza, y cuando termine de orar van a estar tocándole la puerta para darle la bendición. Se lo digo porque yo lo he vivido. Amén, hermanos. Miren qué bonito, ¿verdad? El que cayó en tierra, dice, no germinó. El que cayó en el predal tampoco. El que cayó en espinas tampoco. Porque las espinas son los afanes de nuestra vida, hermanos. Nosotros quizás ya hemos pasado los afanes de la vida de un cristiano, el trabajar todo el día, desde las 4:30, 5 de la madrugada que uno sale y regresar a las 7 de la noche. No hay tiempo para leer la Biblia, no hay tiempo para dedicárselo a Dios, no hay tiempo para dedicarle a la familia, a los hijos, los fines de semana otras actividades, y entonces uno dice los afanes de la vida. Luego llegan los hijos, ¿verdad?
los que están casados y no tienen, que yo sé que hay hermanos que están casados y no tienen hijos, pero el afán del trabajo ahorita les está destruyendo. Ya cuando vienen los hijos, que los niños, la pacha, que los pampers, que la comida, que hay que llevarlos al hospital, que entonces ya vienen otros afanes en nuestra vida y así sucesivamente. Si nosotros no dedicamos y no ponemos un tiempo para el Señor, eso nos va robando la bendición cristiana, esa vida cristiana que nosotros queremos llevar para el servicio del Señor. Pero cuando comenzamos en los caminos del Señor no nos damos cuenta que estamos perdiendo muchas bendiciones hasta que ya el Señor nos viene a dar las pequeñas probaditas, esas pequeñas comiditas, esa pequeña alimentación que Él nos da y decimos nosotros, de lo que yo me había perdido, si yo hubiese antes dedicado tiempo al Señor, yo estuviera aún mejor de lo que estoy ahora. Y yo no solo les voy a hablar de las bendiciones materiales, también de las bendiciones espirituales y físicas, ¿verdad? Que el Señor nos aparta y nos cuida. Como mi hermana Cori decía, los que estamos en la iglesia trabajando al servicio del Señor, llevábamos una vida muy agitada. Y el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado una pausa para que recobremos energía, no que nos quedemos acostados en la casa sin orar, sin leer la Biblia, sin ayunar, sin vigilar. Es cuando más tenemos que estar haciendo esto porque el Señor nos lo va a demandar, porque ahora sí hay tiempo para todo. Hoy no va a decir usted el afán de esto, el afán del otro. Hoy es porque usted no quiere servirle al Señor, porque no quiere tener esa comunión con Dios. Y es bonito, ¿verdad? Estar al servicio del Señor, tener una vida cristiana. El enemigo muchas veces nos quiere meter. Yo recordaba una palabra que decía, ay, se va a hacer cristiana. Ay, usted no sabe cómo sufre un cristiano. Mentiras. Sí se sufre cuando yo no soy obediente. Sí se sufre cuando yo no quiero seguir los caminos del Señor. Y otra cosa, voy a sufrir las consecuencias de lo que he hecho desde antes de venir a los pies de Cristo. Pero Dios me va a empezar a dar la bendición, a dar la cobertura desde que llego a los pies de Él. Entonces usted, cuando alguien se acerque a decirle que no es bonita la vida cristiana, dígale que sí. Es bonita, es bendecida porque tenemos la cobertura de nuestro Padre. Yo antes decía, ay, yo no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, porque me habían dado miedo. Pero cuando ya ahora veo y he experimentado que servirle al Señor es estar apartada para Él, es estar en comunión con Él, es tener esa bendición de mi Padre, que ahora viene la pandemia, viene el coronavirus, venga lo que venga, yo estoy con la certeza de que estoy con mi Padre y que mi Padre me cuida. Entonces, que tengo un Padre celestial que me va a proteger de todo. Pero, ¿qué pasaría si yo me hubiera apartado en los caminos del Señor aquel tiempo cuando me dijeron, ¿y para qué se va a hacer cristiana? ¿Y para qué va a hacer eso? Mire, va a sufrir, le va a pasar esto, le va a pasar aquello. Entonces, es de decirle al enemigo que nos deje de hablar de esa manera y darle cabida a nuestro oído espiritual y servirle al Señor. Y mire qué bonito lo que dice, por sus frutos los conoceréis. Ahorita no les hemos hablado directamente de los frutos. Ahorita estamos en la introducción, cómo llegamos a los caminos del Señor, hermano. Ana Cori. Amén. Y dice la palabra del Señor que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas por las que nos afanamos van a ser añadidas. Pero yo sé que estas cosas nos quitan la bendición, nos roban esa bendición. Ahorita es muy complicado. Les comentaba la vez pasada que la gente se quiere conectar y ahí es cuando empiezan los niños a molestar o cualquier distractor que el enemigo pone para que la palabra no llegue limpiamente. Sí llega limpiamente, pero tal vez con mucho distractor, y ya no lo recibimos con esa bendición que la que el Señor quería para nosotros. Pero es porque le damos cabida. A veces tenemos nosotros que concentrarnos y poner un alto, ¿verdad? Y no nos va a vencer el enemigo porque tenemos esa autoridad de parte del Señor. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Yo sé que estas preocupaciones nos llenan de ansiedad, no sé, nos roban la paz, y eso no permite que esta palabra probablemente llegue y encuentre ese espacio en su corazón y dé esos frutos que el Señor quiere que dé, porque la estamos escuchando, pero con tanta cosa, pues difícilmente va a dar ese fruto que el Señor quiere. Pero nosotros tenemos que creerle al Señor y saber que estamos confiando en Él, que todas estas cosas que nos están pasando, porque ahorita podemos decir, ya va a llover. Y ya viene el agua, y ya hermano. se viene el agua, quizá vamos a pausar un ratito. No, sí, No, puede pausar. Sigamos, ¿verdad? Seguimos, bueno, seguimos. vamos a seguimos, seguir. sí. Usted solo ora, hermano, Nosotros para somos que no nos flores y vayamos. con la lluvia nos vamos a embellecer más. Así es de Si que nos está viendo mojadita, pues ya sabe que está lloviendo. Es la bendición del Señor. Amén. Pero quiere el Señor que nosotros reprendamos todas esas cosas, Amén. que recibamos esa palabra, que la verdad es que Sí.
que el Señor quiere llevar esa bendición a nuestras vidas y nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿verdad? Sino que estar confiando en el Señor, confiando en que Él es el que está haciendo la obra en nosotros. Ahora nosotros tenemos que entender, creo que me está distrayendo todo. Ya no sé ni qué estoy diciendo. Perdón, hermano, mire, estamos haciendo malabares ahorita porque se ha venido la lluvia, pero son parte de las bendiciones del Señor. Es parte del programa en vivo. Sí, en vivo, y pues estamos tratando de hacer el mejor esfuerzo para llevar esta palabra. Y si nosotros tenemos dificultades, yo sé que usted también en su casa la está teniendo, pero el Señor quiere que demos esos frutos y que reprendamos todos estos obstáculos, estos distractores que el enemigo pone para que la palabra sea de bendición para nosotros, para nuestras vidas. Y miren otra cosa, aparte de los afanes, que ya el Señor dice, no se afane, Él tiene el control y Él tiene cuidado de sus hijos. Y otra cosa, que el engaño de las riquezas que nos ahogan lo que Dios nos predica, porque a veces uno dice, cuando tienen negocio, inclusive uno no cierra los negocios porque dice de que el domingo es cuando más se vende, que no, cuando nos tocaba ir a la iglesia. Y saben que la bendición del Señor, nada menos, el hermano Moy tenía eso de que a veces tenía que ir a la iglesia, pero él era al contrario, él quería ir a la iglesia, pero como los dueños de los negocios querían ganar más, lo hacían trabajar hasta el día domingo, y él que quería ir a la iglesia y a los cultos y es de la obra del Señor. No nos afanemos, hermanos, dice en Primera de Timoteo 6:9, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No hay que anhelar la riqueza. Si el Señor en su infinita misericordia nos quiere bendecir con el primer camino, dice que viene el diablo y le roba. En el segundo dice que nosotros tropezamos a raíz de las aflicciones y las persecuciones. Y en el tercero, que es de espinos, dice que el afán y el engaño y la riqueza de este mundo, ahí en donde influye, y vemos los enemigos que nosotros tenemos, que es el diablo, nuestra carne, por las decisiones malas que tomamos, y el mundo que nos absorbe con afanes, con engañarnos para que querramos tener dinero. Y eso tenemos que nosotros estar muy pendientes y muy alertas de lo que Dios nos está predicando y de lo que Dios nos está hablando, y entender, porque ahora venimos a la buena tierra, y dice la palabra en el versículo 23 del Mateo 13, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Saben, mis hermanos, ya pasó, gracias a Dios, ya solo fue una prueba a ver si nos levantamos, y no, aquí vamos a mojarnos, dijimos. Ya ven que el Señor siempre tiene cuidado. Fíjense que cuando nosotros es muy preciosa la palabra, pero tenemos que aprender a entenderla, porque cuando nosotros empezamos a entender la palabra es cuando empezamos a dar fruto, porque mientras sigamos haciendo lo que nosotros queremos, vamos a seguir haciendo las cosas mal. Y entre más vayamos entendiendo la palabra, vamos a ir dando más frutos y más frutos, porque dice a 30, a 60 y a 100 por uno. Cuando nosotros, ¿quién no quiere llegar a dar fruto al 100 por uno? No nos quedemos en dar poquito, sino que querramos entender más y entender más y entender más. Entre más entendamos lo que Dios nos está diciendo, más fruto vamos a dar. ¿Y cómo vamos a entender? El Señor es el que nos da al Espíritu Santo, que es el que nos abre el entendimiento de todo lo que Él nos dice en esta preciosa Biblia. Lo único que usted tiene que hacer, así como los discípulos decían, Señor, no entiendo, con toda humildad, y decirle, yo sí quiero entender, pero no entiendo, y poco a poco, y saben que al principio usted puede empezar a leer y hasta de dolor de cabeza le puede dar la Biblia, pero poco, así como Dios nos pone pruebas, y entre usted más diga, aunque yo no entienda, yo voy a leer, pues ahí le va a empezar a dar el Espíritu Santo lo que Dios quiere
transmitirle a través de esta palabra. Pero si usted se acomoda y dice, ay, yo no entiendo eso, ¿yo para qué me voy a poner a leer? Entonces el Señor no va a ver que usted se esfuerza y no le va a dar ese entendimiento que tanto necesitamos. Amén. Dice, oye y entiende la palabra y da frutos. Oiga, oye la palabra y entiende. Nosotros entendemos. Y vea qué bonito, acá en San Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El Padre es el labrador, ¿verdad? Y él es el que está cuidando de nosotros. ¿Y quién es la vid? La vid es nuestro Señor Jesucristo. Y los pámpanos somos nosotros. Es algo que no entendemos, pero yo humildemente quizás voy a quererles explicar y ojalá ustedes vayan viendo qué es lo que nosotros debemos de hacer para dar frutos dignos de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre. Usted ha visto las plantitas o el arbusto o el árbol, como usted quiera, de la uva. Usted ve que el arbolito no es tan grande, no es tan pequeño y da los frutos. Ese árbol o ese arbusto, ese palito, como usted quiere llamarle, tiene unas ramitas. Esas ramitas son los pámpanos. Cuando esa plantita ya no tiene flores, va dando la uva, va dando esos gajos de uva. Esos son los frutos dignos de ese pámpano. Pero ¿qué sucede? El pámpano él solo no puede dar frutos si lo cortan. Y el enemigo a veces a usted lo quiere cortar, lo quiere quitar de ahí para que usted no dé frutos. Y digamos enemigo, una mujer, un hermano de la iglesia que no tenga buenos deseos para que usted crezca espiritualmente, algo que a usted lo separe, lo corta y usted solo llega a ser un pámpano que a la larga se seca y es echado al fuego. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros veamos y entendamos. Ese arbustito, ese árbol es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no nos tenemos que apartar de nuestro Señor, nos tenemos que agarrar para dar frutos dignos. Usted no me va a venir a decir a mí que tiene un año o un mes de ser cristiano y que ya está dando frutos. No puede ser. Tiene que tener un proceso. Tiene que crecer espiritualmente. Tiene que dejarse guiar. Tiene que tener un guía. Alguien que lo va a llevar a un cristianismo genuino, verdadero, al servicio del Señor. Cuando usted ya es un cristiano verdadero, que no ve ni a diestra ni a siniestra, y usted está agarrado de la mano, es tomado ese pámpano de la mano de nuestro Señor Jesucristo, usted va a dar frutos dignos. Y dice el Señor que no nosotros escogimos a nuestro Señor. Él vino a ese lugar, a ese campo, y escogió el fruto. Él nos escoge a nosotros para el servicio del Señor si nosotros queremos servirle al Señor. Entonces usted tiene que dar eso, ser un buen pámpano, ser ese pámpano que quiere estar al servicio del Señor, dar esos frutos. A veces nosotros hablábamos en cierta ocasión en una predicación que el hermano Víctor nos decía que rascuches, que desnutridos los frutos que a veces nosotros damos. ¿Sabe por qué los damos así? Porque nos estamos fijando en el pecado del hermano, en el error del hermano, de la hermana, porque agarramos la iglesia no como para ir a llenar nuestra alma, sino como un club social. Si usted agarra la iglesia como un club social, créame que nunca va a llegar a dar frutos dignos de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que crecer espiritualmente. Y cuando un árbol crece, según sea su estatura, en lo que podemos ver, así es su raíz de profunda. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que nuestra raíz sea profunda para llegar a ser ese cristiano o ese hijo de Dios que Él quiere que nosotros seamos y que demos frutos. Y ya le vamos a explicar cuáles son los frutos que tenemos que estar dando nosotros. Usted no vaya a decir, yo quiero dar un gran frutote, hermano, pero no se está alimentando de la palabra. ¿Cómo va a dar un fruto rico, vitaminado, si usted no quiere ir a la iglesia, si no quiere leer la palabra, si no quiere orar, si no quiere estar en comunión con las personas que le rodean? Decirles que el Señor nos ha dado un sentir a nosotros acá, que hay en las casas, hay ogros. En las casas no hay padres, hay ogros, no hay hermanas,
hay brujas como hermanas ahí que ni deberían de llamar hermanas. ¿Por qué? Porque están tratando mal a sus hijos, están tratando mal a sus hijas, no están dando ese fruto que Dios quiere que damos. Y los niños que van a decir, para ser cristiano como mi papá, mejor no, para ser cristiana como mi mamá. No, si es una gran chambrosa, se anda inventando para ser como mi papá que tiene esto, aquello y lo otro. No, entonces nosotros debemos de cuidar de esas almas, de esos angelitos. Usted tiene problemas con su esposo, pero que no sepa su hijo, hermano. No que el niño se pone en medio y por allá sale volando el pobre niño. No, hay que cuidar ese angelito que Dios nos ha dado. Entonces ahí vamos a dar frutos. Si nosotros damos buenos frutos en nuestro hogar, ¿cómo no vamos a llegar a dar buenos frutos en la iglesia? Amén. Y los hijos son los que hablan de lo que nosotros hacemos. Sí, ahorita puede decir que dónde vamos a estar sembrando esa semilla, pues ahorita tenemos que hacerlo en nuestro hogar, y es donde se nos está olvidando, como decía mi hermana Magdalena, estamos afanados en otras cosas y se nos está olvidando lo principal. El primer ministerio, como nos han enseñado en nuestra iglesia, es nuestra familia, y tenemos que estar cuidando de ellos. Ahí vamos a comenzar a sembrar esa palabra tan importante, porque para que se vean esos frutos dignos de arrepentimiento, no nos vayamos lejos, no nos vayamos a que vamos a ser los grandes predicadores y vamos a ir a predicar a las mejores iglesias, no, en nuestra familia. De ahí vamos a comenzar a sembrar esa semilla, esos niños pequeñitos que están comenzando el caminar del Señor y están viendo totalmente algo opuesto a lo que probablemente han escuchado que usted predica en la célula o allá en la iglesia, donde sea, o ven el servicio al Señor, y están viendo otra cosa en los hogares. Pues ahí donde tenemos que hacer ese cambio y comenzar a predicar con el ejemplo, y vamos a empezar con nuestros hijos, que ellos vean realmente ese padre espiritual en ustedes, no lo vean solamente como la autoridad y que aquí vas a hacer lo que yo digo, sino que vean realmente a Dios, a Jesús en nuestras actitudes para ellos, que vean ese amor de parte del Señor que el Señor ha puesto en nosotros y que nosotros lo podemos transmitir a ellos, pero difícilmente lo estamos haciendo porque la palabra probablemente ni ha llegado a nuestro corazón. No hemos sido esa buena tierra probablemente, y la palabra no está haciendo ese cambio transformador en nosotros, entonces difícilmente vamos a transmitir ese mensaje a nuestros hijos. Pero por eso son estos programas, porque el Señor quiere que nosotros les transmitamos a ustedes, tanto como a nosotros lo ha hecho el Señor, para que ese cambio se empiece a ver en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestros esposos, en las esposas, y ver esos cambios. Y ahí va a comenzar nuestra verdadera vida cristiana. Ahí vamos a nosotros, ese es el primer paso que nosotros tenemos que dar. No vamos a ser los mejores en la iglesia y nuestra casa se está desbaratando. Y no es por gusto, mencionaba mi hermana Xochitl al principio, de que todo esto se está conectando, y eso había sido la predicación pasada, ¿verdad? Que el Señor quería que dejáramos todo ese viejo hombre, esa vieja mujer, y comencemos a vivir como verdaderos cristianos. Y no tenemos que estar en la iglesia para ser así, no solo en la iglesia, es en nuestra casa. Y tenemos, como dice la palabra, que retener esa palabra. Retenerla quiere decir que nosotros la vamos a tener ahí, pero va a haber ese cambio transformador. Vamos a nosotros a poder transmitirla, vamos a perseverar, a obedecerle al Señor. Y todas esas cosas se van a ir viendo si nosotros hemos sido buena tierra. Hacer morir al viejo hombre, como les mencionaba, que eso también fue una de las cosas que nos hablaban en la predicación pasada, pero tenemos que nosotros tener ese corazón recto y bueno delante de la presencia del Señor para que podamos transmitir ese mensaje, para que nosotros podamos dar esos frutos. La verdad es que es necesario, que feo que nos digan que nos van a tirar al fuego, ¿verdad? Eso va a ser feo, y nosotros tenemos si que... nos damos buenos frutos, sí, vamos a ser lanzados. y tenemos Vamos que a ser cortados. preocuparnos por eso, preocuparnos de no... como ahorita estamos al suave, ¿verdad? Porque estamos haciendo lo posible, hermanos. Antes le echó la cora para el internet, pero no nos estamos esforzando, la verdad. Y el Señor, yo sé que si usted le pusiera amor a estas predicaciones, a estas transmisiones, no le va a faltar esa cora para el internet, porque el Señor está viendo el esfuerzo. Sí. Y el Señor, a mí me gustaba, le estaba leyendo una palabra cuando Él se le apareció a los discípulos, Él abre el entendimiento. Él. Nadie, no es que usted, porque usted estudia bastante, no, el Señor, sí. Porque yo me acuerdo que antes yo leía mucho, ya los he mencionado, pero yo no entendía nada de lo que estaba leyendo, pero el Señor, cuando Él ve esa perseverancia, Él va abriendo ese entendimiento, abre también su corazón para que esa palabra pueda quedarse ahí y ver ese cambio en nuestras vidas. Y quiero mencionarles en Gálatas 5:22, les dejo de tarea que lo lean, los frutos que se produce por estar llenos del Espíritu Santo. Pero solo vamos a mencionar, y le voy a mencionar los antónimos, o sea, lo contrario, para que usted reflexione de lo que está haciendo. Uno de los frutos es el amor y el antónimo es el egoísmo.
El gozo, lo contrario es ansiedad, angustia, temor. Paz, lo contrario es intranquilidad, tensión. Paciencia, lo contrario es ansiedad. Benignidad, lo contrario es maldad. Bondad, lo contrario es perversidad. Fe, perversidad o crueldad. Y fe, lo contrario es incredulidad, duda, inseguridad. Mansedumbre, lo contrario es ira, orgullo. Templanza, lo contrario es indiferencia, intolerancia, egoísmo. Ahí usted tiene que ver si está con los frutos del Espíritu o está con las obras de la carne, que es lo que se está viendo y el Señor ha estado hablando muy duro con respecto a eso. Dios quiere paz en su hogar, Dios quiere amor en su hogar, Dios quiere gozo en su hogar. Dios quiere que seamos pacientes los unos con los otros, que seamos los buenos los unos con los otros, que tengamos bondad para el que vemos al necesitado, que nos preocupemos no solo por nosotros, sino también por los demás, que confiemos en Él por sobre todas las cosas, que seamos mansos y humildes de corazón, que no nos airemos por nada, por cualquier cosa, ya estamos que reventamos, y que tengamos ese equilibrio en nuestra manera de comportarnos, tanto para con los demás como para con nosotros mismos. Así es que hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias a mis hermanas que siempre están en sintonía del programa, las fieles, a mi hermana Patricia Figueroa, mi hermana Mercy de Amaya, muchas bendiciones, mi hermana Mari de Funes, mi hermana Elvira, mi hermana Crisia, ahí pone una carita así bien violenta la hermana Crisia, hay que controlarse, hermana. La hermana, vamos a ver, de Chegoyen, que fueron de las que pudimos ver. Gracias por estar siempre en sintonía de este programa. Muchas bendiciones. Mi hermana, hay una hermana que tiene un negocio que siempre nos pide oración, que por aquí la estaba viendo. Y mi hermana Ceci de Coreas también está en sintonía. ¿Cómo es que se llama la hermana? Mi hermana Esperanza, que Dios la bendiga en su negocio, está ahí abajito del 16, por ahí la pasamos viendo un día de esto. Confía en el Señor que Él tiene el control, hermana. Dios les bendiga. Amén. Yo quizás también saludar a las hermanas de San Andrés, ¿verdad? Encontré una hermana ayer y me llené de alegría y de gozo verla y me decía que estaba viendo los programas. Saludos, hermana, que el Señor me la bendiga. A todas mis hermanas de San Andrés, a mis hermanos, a los de Las Cañas y los de Cofabat, pues ni se diga, ¿verdad? La central, sabemos que están con nosotros y voy a finalizar leyéndoles San Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Mire, cuando nosotros damos frutos, el Señor nos limpia de toda la maldad de este mundo, de todo lo que a veces nosotros agarramos, y el Señor nos va limpiando para que nosotros estemos dando frutos dignos. Así de que, hermanas, demos frutos, lo que usted esté pasando, dígale al Señor, límpiame para seguir dando frutos dignos para ti. Que el Señor me le bendiga. Solo hermana Crisia pone, perdón, se me fue la carita así toda. Está buena, hermana. Nosotros entendemos. Sí, hermano, la verdad es que hay muchos frutos donde nos podemos dar gusto para elegir, pero el Señor quiere que todos los busquemos, ¿verdad? Amén. Que esa sea nuestra meta, tener todos estos frutos, pero vayamos por poco. El Señor es paciente con nosotros y hagamos nuestro mayor esfuerzo. Y yo también quiero cerrar ahí también en San Juan 15, un poquito más abajito, San Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Amén. 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 Leamos todo Juan 15. Ahí viene una palabra hermosa para los frutos. De oración, hermanos, cierre sus ojos, dispóngase a entrar en comunión con el Señor y digámosle, Dios y Padre Celestial, Señor te damos Jesucristo, gracias, Padre Señor, por Celestial, esos por esta momentos que nos bendición. permites, Gracias, Señor, Cristo, para en poder el llevar nombre tu de esta palabra cultura, a Padre. todo ese pueblo, Señor, Señor sediento Jesucristo, de que ti, seas, Señor. Padre Te pedimos, Celestial, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que nos ayudes, Señor bendito, a hacer tu voluntad, a hacer lo que a ti te agrada, Padre Celestial. Mira el esfuerzo que están haciendo mis hermanos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor bendito, porque sabemos que sin ti nada podemos hacer, Señor. Por eso te pedimos que no te apartes de nosotros, que nos ayudes a que nosotros no tomemos malas decisiones, Señor, y que siempre permanezcamos en ti, Padre Celestial. Abre nuestro entendimiento, Señor. Eso es lo que más te pedimos, Padre, para que esta palabra
no la regalemos, sino que sea para nosotros, que esté siendo esa verdadera transformación en nuestros corazones, Padre Celestial. Te pedimos que tengas misericordia, Señor bendito, que nos ayudes, Padre Celestial, a que veamos esos cambios en nuestra vida, para que seamos de bendición para otros, para que seamos de bendición en nuestros hogares, con nuestros hijos, Padre Celestial. Pónganos ese amor por ellos, Padre Santo. Te pedimos que no haya violencia en nuestros hogares, sino que esa paz reine, Señor, que tú seas el que more en medio de nuestros hogares, Padre Santo. Cuánto te necesitamos, Señor bendito. Ayúdanos a reconocer que estamos necesitados de ti, Padre Celestial. Bendice, Señor, cada hogar. Bendice a mis hermanos que han visto esas transmisiones, Padre Celestial. A los que lo van a hacer posteriormente, Señor, bendígale grandemente. Véales el esfuerzo, Padre Celestial, que quieren hacer, que quieren acercarse a usted, Señor. Que ningún, Señor, distractor venga a robarles la bendición, sino que usted reprenda, Padre Celestial, todo obstáculo que podamos tener para poder recibir tu palabra, Señor. Reprenda toda enfermedad, todo distractor, Padre Celestial, que esté robándonos la bendición, Señor. Te damos gracias, Padre, porque te hemos conocido y porque yo sé que con tu ayuda vamos a dar esos frutos que tú quieres que demos, Señor. Ayúdanos a tenerte agradado en todo tiempo, Señor, porque esa es nuestra meta, Padre Celestial. Agradarte con nuestras actitudes, no solo hablar, sino que actuar realmente como tú quieres que lo hagamos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a vivir tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros, porque has tenido misericordia de nuestras familias, Padre Celestial. Te alabamos, Señor, te adoramos, exaltamos tu nombre, Señor. Haga esta diferencia, Señor, en nuestros hogares, que se note que usted está con nosotros, Padre Celestial, y ayúdanos a dejar morir ese viejo hombre, esa vieja mujer, para que usted pueda hacer ese cambio transformador en nuestras vidas. Te alabamos, Señor, exaltamos tu nombre, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos. Grande eres, Señor, grande es tu nombre, Padre. Bendito eres, Señor. Amén, Señor, y amén. Que el Señor me le bendiga, hermanos.